Bueno, buenas tardes, buenos días, según cuando van a ver esta clase. Bueno, esta clase está abordada con respecto al derecho colectivo. Primero les digo que armé esta clase según los tiempos que estamos viviendo en mi hogar. eh, para ustedes, para las que la puedan ver, igual no se preocupen porque yo les voy a abrir un grupo de WhatsApp y vamos a compartir las dudas que tengan. Eh, Le voy a explicar el tema y después ustedes me pueden plantear las dudas que tengan mediante abrir el grupo de WhatsApp. Bueno, el tema que abordamos es derecho colectivo del trabajo, sus principios, el derecho colectivo y la ley de asociaciones sindicales, la 23.551, y los derechos individuales y colectivos del trabajador. Bueno, empezamos con la primer filmina, donde habla de derecho colectivo, que es el conjunto de principios que regulan relaciones entre asociaciones sindicales, los trabajadores, las cámaras empresariales, que son los empleadores, y las asociaciones sindicales y el Estado. Ese es el derecho colectivo propiamente dicho, las relaciones entre los trabajadores, los empleadores y el Estado. Después yo les voy diciendo qué es cada cosa, los trabajadores y qué son los empleadores y qué derechos tienen cada uno y el Estado cómo actúa dentro de una asociación sindical. Luego tenemos la segunda filmina, donde habla de los principios del derecho colectivo. Los principios del derecho colectivo, los principios esenciales del derecho del trabajo, surgen en distintos convenios de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo Internacional. De ahí surge el derecho colectivo. También surge de nuestra Constitución Nacional, el artículo 14 bis, ahí como lo ven plasmado en la filmina, que el artículo 14 bis busca paliar las desigualdades sociales al establecer garantías mínimas para el trabajo fundadas en el principio solidaridad, cooperación y justicia. Es uno de los principios. O sea, la Organización Internacional de Trabajo, tenemos el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, donde establece los principios de solidaridad, cooperación y justicia. Luego tenemos como les venía diciendo, el artículo 14 bis establece el derecho a los gremios a concertar convenios colectivos de trabajo, a recurrir a nuestra conciliación, arbitraje y la huelga, que más adelante puede ser que nos volvamos a ver en la presencial, pero si no cualquier cosa lo abordamos acá. Yo les voy a explicar lo que es la conciliación, lo que es el arbitraje y la huelga. Hoy, en esta filminas, en este tema, vamos a abordar solamente lo que es derecho colectivo y los principios. Una protección especial, dice, a los representantes gremiales. También después más adelante yo les voy a explicar qué es un representante gremial y su estabilidad en cuanto a la ley de asociaciones. Igual yo se los marco, le mando el material didáctico. La ley de asociaciones sindicales está, los derechos que tienen los representantes gremiales y el derecho a una organización sindical libre y democrática. Acá tenemos dos principios, la libre y la democrática, bastando solamente la simple inscripción. La inscripción de una asociación sindical. En un registro se inscribe una asociación sindical para que actúe en nombre de los trabajadores y pueda paliar los derechos que estos necesitan. Principios, el principio de subsidiariedad, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado actúa solamente de un modo contralor a las asociaciones sindicales. Las asociaciones sindicales adquieren para defender los derechos de los trabajadores. Y el Estado solamente cuando estas asociaciones no pueden actuar o les supera esa forma de actuar, deben actuar, pero solamente de manera de controlar estas asociaciones, que se esté trabajando bien, porque si bien ya lo habíamos hablado, las asociaciones sindicales solamente el artículo 37 de la ley de asociaciones sindicales está subvencionada por los propios trabajadores. Está prohibido que los empleadores
puedan mantener las asociaciones sindicales. Esas se mantienen por sus propios trabajadores. En su artículo 37 dice, lo menciona, de la ley de asociaciones que yo se los marqué y les marqué el material. Luego tenemos la otra filmina, donde habla del principio de libertad sindical, el segundo principio, muy importante. ¿Dónde está plasmado este principio de libertad sindical? Está plasmado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la OIT. El convenio 87 y el 98 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo. Yo el concepto más simple y más correcto a mí es el concepto que es de tala, es el conjunto de derechos, potestades y privilegios, dice, inmunidades otorgadas por las normas constitucionales, internacionales, legales de los trabajadores y las organizaciones voluntariamente constituidas para ello, para garantizar el desarrollo de las acciones lícitas, dice, destinadas a la defensa de los intereses y el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo. Eso es el principio de libertad sindical. Mejoramiento de vida y trabajo de los trabajadores. También está plasmado más restringidamente en el artículo 4 y 5 de la 23.551. La Ley de Asociaciones Sindicales. El artículo 4, inciso B, habla de la libertad individual, la posibilidad de los trabajadores de afiliarse al sindicato, desafiliarse o no hacerlo. La afiliación se puede rechazar por incumplimiento de los estatutos, por no desempeñar actividad o oficio, no desempeñar o haber sido expulsado de esa asociación sindical por algún delito o procesado por alguna comisión que realizó. Desafiliarse, el trabajador puede desafiliarse cuando quiera, presentando una renuncia, 30 días para resolverlos tienen. Bueno, y después el convenio del 83, donde habla el 87 de la OIT, que en su artículo 2 habla de la libertad de los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y autorización previa. Tienen derecho a constituir organización que estimen conveniente, así como el de afiliarse o no afiliarse, porque no significa que cuando se firma un convenio colectivo de trabajo, el trabajador que no lo firma no está incluido en el convenio, está, aunque no está afiliado en esa asociación, si trabaja y tiene la actividad, el convenio es erga omnes, quiere decir que es para todos, sean firmantes o no firmantes del convenio colectivo. Esto, estén o no inscriptos en la asociación sindical, va para todos los trabajadores, los derechos son para todos, esté afiliado o no a la asociación sindical. Ejemplo, yo les doy un ejemplo, por ejemplo, cuando se suben el sueldo, o sea, pedimos la suba de sueldo del 30%, cuando se firma ese convenio de suba, hay trabajadores que no están en esa asociación sindical inscriptos o no pertenecen a esa asociación, pero sin embargo esa suba del 30% del sueldo le corresponde porque es la asociación sindical trabaja a defender los derechos de los trabajadores. Bueno, después en el artículo 5 habla del aspecto colectivo, que ya lo abordamos, que son las asociaciones sindicales que tienen el funcionamiento de una que funciona de forma automática e independiente de la intervención del Estado y de los empleadores. Luego tenemos el otro principio, que es el de la autonomía o autarquía sindical. ¿Qué quiere decir? También plasmado en el artículo 14 bis. El artículo 14 bis plasma los derechos de los trabajadores de una forma amplia, incorporado en la Constitución de 1994. Ampara el derecho de crear organizaciones, dar sus propias autoridades, promover, ejercer el derecho de huelga, participar las de las negociaciones colectivas, pactar convenios colectivos. El convenio del OIT, el 87, que los trabajadores y los empleadores tienen el derecho de constituir la organización que estimen conveniente, así como afiliarse a ella. Vuelvo al derecho a afiliarse, desafiliarse. Aunque no estén afiliados, le corresponde el derecho. Es uno de los pilares de la libertad sindical y la autonomía colectiva, ya que implica el derecho a determinar la estructura, que tienen autonomía, que ellos pueden cumplir sus propias
tienen cumplir sus propias leyes, organizar sus nuevas a realizar federaciones, confederaciones. Ellos no necesitan control de nadie, solamente las asociaciones sindicales tienen su propia autonomía. Bueno, luego tenemos el cuarto principio, que es el de la democracia sindical. Está plasmado en el artículo 8 de la 23.551, donde las asociaciones sindicales garantizan la democracia interna, una fluida comunicación entre los órganos internos de una asociación y sus afiliados, que los delegados y sus órganos deliberativos obren con mandato, o sea, que los representantes obren con mandato de lo que quieran los trabajadores, los derechos que ellos quieran hacerse valer. O sea, subir el sueldo, esos son los derechos de los trabajadores. Mejor remuneración, mejor trabajo, que no sea un trabajo insalubre. Esos son los derechos que los delegados deben plasmar a los empleadores para un mejoramiento de la calidad del trabajo. Participar en los afiliados, representaciones mínimas en los cuerpos deliberativos. O sea, cuando hay cuerpos deliberativos donde se actúan para los derechos de los trabajadores, ellos deben actuar y deben formar ante ellos para poder participar de la vida interna dentro de una asociación sindical. Bueno, después tenemos lo que son las asociaciones sindicales. Debemos plasmar dos conceptos. El concepto de gremio, que es el concepto donde está plasmado en el artículo 14 bis, habla de gremios, no habla de sindicato. El gremio es el conjunto de personas que tienen el mismo oficio, profesión, categoría o estado social. Después yo les voy a plantear, les voy a nombrar dos artículos de esta ley de asociaciones donde clasificamos los sindicatos, cómo están divididos según su actividad, su oficio y la empresa, según de primer grado, segundo grado y tercer grado, que esto es lo que la legislación acepta. Y luego tenemos el segundo concepto, que es el de sindicato, que es la organización del gremio, o sea, es el gremio jurídicamente organizado. La definición surge de la asociación sindical, surge de la 23.551. Entidades más representativas, quiere decir que la entidad más representativa es que la va a representar a la personería gremial. Pero después, más adelante, vamos a ver que no es tan así, según las inconstitucionalidades, porque a veces hay, en el caso de ATE, que es, yo se los voy a mandar el fallo, AT1 y AT2, donde hay una inconstitucionalidad porque había una asociación sindical más representativa y no defendió los derechos de los trabajadores, y cuando no defiende los derechos de los trabajadores, aquella que tiende a defender los derechos de trabajadores, con la simple inscripción puede defenderlos si la otra con personería gremial no lo defiende. Bueno, está plasmado en el artículo 2, 3 y 5, lo que es la definición de asociación sindical. Habla de entidades que tienen como objeto defender los intereses de los trabajadores. Es decir, todo cuando se relaciona con la vida y su trabajo. La acción sindical, habla de acción sindical, debe contribuir a remover los obstáculos que dificulten la realización del trabajador. O sea, todo lo que dificulte para realizar las actividades del trabajador, esto es la defensa de los trabajadores. Bueno, también estamos, como habíamos adelantado anteriormente, el derecho individual del trabajador, que es constituirse libremente, afiliarse, desafiliarse o no constituir al sindicato, afiliarse a las ya constituidas, reunirse y desarrollar las actividades sindicales. Acá van a ver y pueden desmembrar que están los principios del derecho individual del trabajo. Vieron que nosotros habíamos visto los 4 principios del derecho colectivo. Bueno, acá están los derechos de los trabajadores plasmados. El derecho a la libertad sindical, al derecho a la democracia sindical, reunirse, desarrollar actividades sindicales, a participar en las autoridades y empleadores, participar en la vida interna de las asociaciones sindicales, sindicatos, elegir libremente sus representantes y ser elegidos, democracia sindical.
y a los candidatos y postularse como candidatos. El colectivo, que es el artículo 5, que es el derecho colectivo de estas asociaciones sindicales. Como vimos anteriormente, el derecho individual y ahora vemos el derecho colectivo.